Buenos días a todos. Vamos a trabajar el día de hoy en crear una hoja de Excel y para eso pues vamos a hacer el ingreso al programa. Siempre vamos a buscar en todos los programas la carpeta de Microsoft Office. Yo voy a utilizar la versión 2013. Ustedes pueden utilizar cualquier versión porque realmente es prácticamente lo mismo. Cuando nos aparece la ventana de bienvenida vamos a ingresar en libro en blanco. Cuando ya estamos aquí tenemos que entender ciertos conceptos del programa. Número uno es que nuestra área de trabajo es una cuadrícula. En esa cuadrícula vamos a poder identificar lo que son las columnas que están nombradas por una letra del abecedario. Si ustedes quieren saber cuál es la cantidad de columnas que tiene el programa, entonces se van de al final de la hoja de Excel y nos dice que la cantidad es XFD. ¿Qué significa esto? Que repite el abecedario de la A a la Z y vuelve a ingresarlo y tenemos un conjunto de XFD veces. Esto lo hice yo con control y la flecha al final me voy a regresar con control y regreso al inicio. ¿Ok? Esto fue lo que hicimos ahorita, ¿eh? Llegamos a Z y comienza con una nueva versión del abecedario a B, a C y así lo va a repetir hasta llegar a esa combinación. Es una cantidad increíble de columnas. Ahora, hacia abajo podemos ver lo que son las filas. Las filas están enumeradas del 1 y vemos entonces que la última fila que nos aparece en este libro de Excel son aproximadamente 1.000.000 y es una cantidad exagerada de filas. En el PDF les va a salir una cantidad exacta. Yo solo les estoy mostrando para que ustedes se guíen. Para trabajar entonces en Excel tenemos que saber que la intersección de la columna con la fila nos abre lo que es un espacio de trabajo que se llama celda. Esta celda se llama A2. Columna A, fila 2. Así es como se trabaja en Excel. El área mínima de trabajo se llama celda. Al conjunto de celdas se le llama rango. ¿Qué es un rango? Por ejemplo, comenzar en la A3 y terminar en la E3. ¿Ok? A eso se le llamaría rango. Eso es no está intersectado, no está cortado, es unido y puede ser en filas o puede ser en columnas. A esto sería un rango de la celda A2 a la celda A14. Ok, vamos a trabajar y a medida vayamos trabajando vamos a ir solventando algunas dudas de la práctica que tenemos que hacer ahorita, combinándola con la teoría. Lo primero que voy a hacer yo es definir qué datos va a llevar. Ahorita lo que vamos a trabajar es en este es el nombre de la hoja de cálculo en la que estoy trabajando. Entonces aquí yo le doy doble clic y le escribo factura. ¿Ok? Aquí vamos a crear entonces una factura para una empresa que nosotros nos vamos a inventar. ¿Qué es la información que debería de llevar esta factura? Pues bueno, lo típico que lleva una factura es eh, número, que es el número del producto. Después llevaría lo que sería el código del producto. Aquí la descripción. Sería la cantidad.
Ok, definimos entonces una cantidad de productos. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 productos son los que puede llevar la persona. Entonces, aquí donde dice precio unitario, escribiríamos subtotal, impuesto sobre la venta total. Este total es el total a pagar. ¿Ok? Partiendo de esto, que es, por decirlo así, la información primordial, entonces empezamos a llenar el resto de la información. ¿Ok? Aquí algunas celdas se tienen que estirar. Por ejemplo, esta descripción puede ser larga. Pero ¿qué va a definir esto? Va a definir el conjunto de la información. Vamos a empezar a darle un poco más de forma. Ferro cool. Ok. Esta ferro cool es, dice, la número uno en hierro. Ok. Esto vamos a jugar con el formato de texto y le vamos a decir de que la letra va a ser color roja, que va a estar en negrita, que la queremos más grande, podría ser, ahí sin salirse. ¿Ok? Cualquier otra cosa que ustedes quieran agregarle, ya conocen lo que son las herramientas de formato de texto, pero si tienen dudas me lo hacen saber para yo poder entonces darles un repaso de eso. Ok, ya tengo yo en esta parte lo que sería el nombre de la empresa. Aquí lo que voy a escribir es la factura y en esta parte debe de ir lo que es el número de factura. Entonces, si esta es la factura número 17, ahí va a decir que este es ese número. Esto lo voy a encerrar en líneas para las celdas, bordes de cuadros gruesos, dice. Entonces, ¿cómo hago eso? Puedo seleccionar aquí y al principio me va a costar un poco, pero tengo que entenderlo. Lo voy a seleccionar donde dice todos los bordes. Entonces, cuando yo doy archivo, imprimir, ok, ese cuadrito me sale marcado. Eso se llaman bordes. Ok, los bordes son lo que rodean la celda. Aquí entonces le voy a decir de que esto va a ir centrado. Ok, la factura, el número de factura. Ahora esto de aquí a aquí va a ser el encabezado, por decirlo así. Voy a partir diciendo entonces de que voy a unir esas celdas, las voy a convertir en una sola. Eso se usa la herramienta combinar y centrar. Le doy clic y esta ya se convirtió en una celda, unió todas las demás. Entonces escribo ferro Luego le damos la ubicación de nuestra empresa. Le decimos en este caso Colonia sa- Satélite. Salida al sur. Uno siempre para que tenga un centrado, ¿verdad? Y le escribimos entonces eh, ¿qué sería lo más importante? Teléfono,
En el caso de que la empresa tenga otros accesos, entonces se los escribimos. Por ejemplo, correo electrónico. Si tiene página web, también se le escribimos. Entonces, hasta aquí ya vamos mejorando. Lo que hice es agrandar la letra, ponerlo en negrita, ¿no? Para hacer una diferencia de lo que es el nombre de la empresa y qué información necesitaríamos después. Ok, entonces aquí vamos a pedir el código del cliente, la dirección, teléfono, documento de identidad, fecha, asesor de venta, condición de pago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo ya había puesto estos datos, voy a tener que insertar más filas. Le marqué cierto rango y le digo entonces, miren, insertar y me aparece filas. ¿Ok? Le doy a aceptar e inmediatamente se agregaron la cantidad de filas que había seleccionado y la información bajó. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces empezar a agregar la demás información. Código del cliente. Esto va a ir en letra extremadamente pequeña. ¿Ok? Y a medida yo vaya trabajando, me voy a dar cuenta de que alguna información necesita mayor espacio que otra. Entonces tengo que modificar esta información. ¿Ok? Código del cliente. Aquí le voy a insertar una fila más que me hizo falta. Entonces con el botón de propiedades le doy clic, insertar y le digo fila. Vamos a ver. Insertar fila. Ahora sí. Aquí vamos bien. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pedir fecha. Luego asesor de venta, que es la persona que nos vendió el producto. Y en este caso, condición de pago. Perfecto, con esto vamos a trabajar. Si yo quiero escribir sobre lo que ya está en la celda, lo voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle clic en la línea de arriba y decirle lo que quiero modificar. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Hay dos formas de entrar a una celda, dándole doble clic o ubicándose con el teclado, que para mí debería ser obligatorio para ustedes usar el teclado, no el ratón, y presionando F2. Y ahí ya me puedo yo mover. Si yo estoy escribiendo en una celda y me muevo, me salgo. Entonces, ¿cómo es la única forma de que no me salga? Dándole F2 y ahí ya me puedo mover. Son pequeñas cosas con las cuales ustedes tienen que acostumbrarse. Vamos a ver entonces que ahora lo que nos corresponde
definir entonces las áreas de trabajo. Vamos a tener que modificar si es necesario. Entonces, cliente, no cabe el texto ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir a las propiedades de la celda y nos vamos a ir donde dice formato de celda. En formato de celda encontramos una serie de opciones muy interesantes. Por ejemplo, el tipo de información que va a guardar. Si es un número, por ejemplo, podría ser un numérico con 2 decimales o con 0 decimales. Él redondea automáticamente. Si es texto, en este caso yo no quiero definir qué va a guardar esa celda. Lo que voy a hacer es irme a alineación. Entonces, ajustar texto y combinar celdas. También puedo decirle que el texto vaya para arriba o para abajo, etcétera, etcétera. Yo ahorita eso es lo que le dije, que me ajuste el texto y que combine celdas. Vamos a darle a aceptar. ¿Qué fue lo que cambió? Que el texto ya se corrió hacia abajo, la celda se hizo un poco más ancha, pero me va a permitir tener la información de acuerdo a mi necesidad. Voy a emparejar entonces los textos para que no se mire mal, porque no tiene que verse disparejo. Miren, selecciono todos los textos y le doy. Ok, entonces este, por ejemplo, no cabe. Le doy formato de celda, me voy a alineación, activo estos y le digo que me los ajuste al texto, combinar la celda, aceptar. Ok, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a definir entonces la cuadrícula para la factura con los bordes. Los bordes hacen eso precisamente. Luego defino cuáles son los encabezados de esta cuadrícula. Entonces vengo yo y le doy en la celda un color distintivo, que puede ser el color que ustedes deseen. Okay, esto es al gusto. Okay, miren. La herramienta se llama color de relleno, que es lo que rellena la celda. Entonces podríamos cambiarlo por un azul, si así ustedes lo desean, o otro color que sea más llamativo. ¿Quién define esto? Los colores de la empresa. Además, si la empresa va a imprimir a color la factura o en blanco y negro. Si es en blanco y negro, pues olvídense de esto y pónganle un color gris suave y se va a notar un poquito más. Entonces, comencemos con la información. Bueno, terminemos de marcar nuestra área de la factura. ¿Ok? Pensemos entonces qué es lo que va a hacer Excel que no pueda hacer otro programa. Entonces decimos nosotros de que tenemos el producto número 1. Esta información cuando ingrese yo la quiero, toda la información la quiero centrada. Entonces selecciono y le doy centrado. Cuando ya ingrese la 2 ya va a estar centrado. Entonces en el código número 1 yo le voy a decir de que es una varilla de hierro y el código numérico va a ser 12. ¿Ok? En la descripción yo le voy a escribir que es una varilla de media. Ahora la cantidad es lo importante. La persona lleva 100 varillas. ¿Ok? El precio unitario. Digamos que el precio unitario de cada varilla, porque es de cada varilla, es de 130 lempiras. ¿Ok? Entonces el programa me tiene que calcular automáticamente el subtotal. Yo le voy a decir siempre que voy a hacer una fórmula en Excel comienza con el símbolo igual. Voy a decirle que la celda E 15 va a ser multiplicada por la celda F 15. Le doy enter
y automáticamente me dice de que el total a pagar son 13.000 lempiras. ¿Qué pasa si yo digo de que no son 100, que solo son 50? Pues como la fórmula ya está hecha, ella se va a actualizar en tiempo real. Así es como funcionan las hojas de cálculo en Excel. Nosotros hacemos las fórmulas, quedan ya en el libro y las personas pueden modificar a su antojo la información para que las fórmulas se actualicen automáticamente. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el producto número 2 lo mismo? Yo digo entonces de que va a ser, no tengo que ingresar nada aquí, ¿ok? Eso se lo digo de antemano. Yo lo que voy a hacer es la fórmula. Va a ser igual a la cantidad por el precio unitario. Le doy enter. Aquí queda 0 hasta que la persona ingrese información. ¿Qué dice? Bueno, lleva 5. ¿De cuánto? De 500 lempiras cada uno. Entonces son 2500. Ahora yo puedo agregar información si es que yo deseo hacerlo. En este caso debe de decir que lleva la persona lámina L50. Entonces va a decir aquí el código, en la descripción, lámina calibre 50. ¿Ok? Ahora, si esta fórmula yo quiero que se repita para todas las filas, voy a darle clic a la celda que tiene la fórmula y le voy a dar en el cuadrito un clic, mantengo presionado, arrastro y suelto. E inmediatamente la fórmula, le voy a dar doble clic, está para las celdas correctas. Así se trabaja de forma rápida en Excel. Yo no tengo que hacer la fórmula para cada uno, sino que hacerlo en uno y después arrastrarla hacia abajo. Pero se arrastra del cuadrito. Si no lo arrastran de ahí, está malo. Si yo quiero numerar estos del 1 hasta donde estén, selecciono las dos celdas 1 y 2. Después este cuadrito lo estiro hacia abajo y automáticamente él me dijo 1 más 2, 3 más 1, 4, 5, 6, 7 y él solo lo fue fabricando. Ahora, si arrastro aquí, lo que va a hacer es copiar lo que está ahí, pero le agrega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces copia información, pero si tiene terminación numérica, le agrega el número correlativo, el siguiente. Así es como podría ser una opción de copiar información. Ahora es muy distinto si yo le digo Oscar, ¿ok? Le doy clic a la celda, la arrastro hacia abajo y lo que hizo es copiarme exactamente el nombre. Entonces, es una forma de copiar lo que tenga la celda. Si es una fórmula, la adapta a la siguiente fila y me ahorra muchísimo tiempo. Si son números correlativos, entonces selecciono 1, 2 y después arrastro hacia abajo y me va a fabricar una numeración automática. Así es como funciona esta hoja de Excel. Vamos a ver entonces cómo sería el subtotal. Vamos a ver el subtotal. Decimos, esto es igual. Y yo puedo hacerlo de varias formas. Por ejemplo, diciéndole la G15 más la G16 más la G17 más la G18 más la G19 más la G20 más la G22 más la G23 más la G24. Le doy enter y eso me va a dar el subtotal, que es la suma de todos los totales. Esta es una fórmula válida, la hice solo con el teclado. Ahora, ¿cuál sería la versión fácil? Pues esa es creándola con una fórmula, pero ahorita, con una función, perdón. Pero ahorita yo quiero que lo hagan manual, porque siempre debe de existir las dos formas de hacerlo. ¿Ok? Entonces, por favor, de manera manual. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto? El impuesto es igual a decir el subtotal por 0.15.
Le doy enter y me dice de que aquí hay un problemita. Vamos a ver. Estas celdas son de dinero. Entonces le voy a dar seleccionar todo. Le voy a decir formato de celda. Y aquí en número le voy a decir numérico de 2. Usar separador de miles. Ok, le doy a aceptar. Entonces, el subtotal son 15.500 lempiras. Y me dice que el impuesto es... ¿Por qué? Porque me equivoqué. No le puse 0.15, le puse 315. 0.15. Y me dice que el impuesto a pagar cuando yo compro algo de 15.500 lempiras es 2.325. Si ustedes se dan cuenta, es un montón de dinero de impuestos lo que el gobierno nos roba, porque nos roba. Anteriormente era el 12%, ahora es el 15%. Cada vez que usted compra algo, está pagando impuestos para que ellos supuestamente realicen actividades en pro de la ciudadanía, pero de 15.500, 2.300 es un robo, créanmelo, es un asalto descarado. Vamos a ver entonces. Entendemos de que lo que se hace es que cuando quiero el impuesto de algo, se hace la multiplicación del subtotal por lo que sea el impuesto. Si es 15, 0.15. Si es 12, 0.12. Ahora, ¿cuál es el total? Le vamos a escribir igual, que es obligatorio cuando son fórmulas aritméticas o matemáticas, financieras o el tipo que ustedes quieran. ¿Y cómo va a ser esto? Al subtotal le restamos, perdón, le sumamos el impuesto. Entonces, lo que yo tengo que pagarle a la empresa por mi compra son 17.825 lempiras por dos cosas que llevo. Entonces, esto sería el ejemplo de una factura. Ustedes van a crear como tarea su propia factura. Debe de ser del tamaño de papel carta. Cuando yo le diga archivo, imprimir, tiene que tener exactamente el tamaño de papel carta. ¿Okay? Aquí dice papel carta. En una orientación ya sea vertical o horizontal. Ahí va a depender de lo que ustedes quieran. Miren, si la pongo en horizontal tiene más espacio. Yo la manejé de forma horizontal. ¿Ok? Y lo que tiene que tener esto es las fórmulas de subtotal, de total, del impuesto y del total. Pero ustedes van a hacer una variante. Le van a agregar la opción antes de impuesto, ¿ok? De descuento. De el descuento. Entonces, estas personas, si tienen descuento, ¿ok? Ustedes se lo tienen que escribir. ¿Cómo sería esto? Le voy a dar clic, le voy a dar insertar, le voy a agregar una fila más aquí, miren, y aquí va a decir descuento. Si la persona tiene descuento, ok, hay que calculárselo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ustedes le van a escribir aquí que el descuento es del 3%. ¿Ok? Entonces, la tarea que les queda a ustedes es pensar cómo en esta fórmula voy a agregar ese descuento. Entonces, deben de entender de que yo puedo agregar con paréntesis una cantidad mayor de fórmulas, por ejemplo, que al subtotal se le reste este, que va a ser igual a la multiplicación de
Ahora, el descuento no fue de 0.3, fue de 0.30. Entonces, para que sea 0.3 tiene que tener este cero ahí. Entonces, la rebaja es, si ustedes miran, dice 17.360. Si yo la quito, eran 17.800. Lo que le rebajan son como 100 lempiras a las personas. Pero ya queda dado aquí. Si yo digo que la rebaja es de 0.06, entonces le baja un poquito más. Ustedes tienen que trabajar en eso. La hice no porque creo que es muy difícil para que ustedes entendieran eso. Lo primero que deben de entender es que dentro de la fórmula yo puedo agrandar mi fórmula con paréntesis y así hacer dentro de ella otras operaciones para crear entonces que al subtotal se le reste el descuento y después se le sume el impuesto. Tienen que hacer una factura muy parecida a esta, ¿ok? Ustedes elegirán la temática, no puede ser de una ferretería, ¿ok? Y por favor, lo que van a hacer es presentarme el documento con las fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí le doy clic a la celda, me aparece esta fórmula. Me aparece aquí esta fórmula y yo se la voy a escribir a la par o con una línea. La voy a escribir para que la gente pueda ver esa fórmula en una imagen. Ustedes van a tomar una foto de su formato terminado y después van a editar esa foto y le van a ir agregando las fórmulas. Cuando yo vea esto, yo inmediatamente voy a saber de que la E, porque tiene que verse el cuadro de Excel, las filas etiquetadas y las columnas. O sea, tiene que verse A, B, C, D, E, F, G y tiene que ver los números. Inmediatamente que ustedes me manden esto, yo voy a saber si me están mintiendo o no, porque aquí dice E15, EF15. Aquí dice entonces que el resto, que estas son las correctas. ¿Y cómo voy a saber eso yo? Pues empiezan en la 15 y terminan en la 24. Miren, 15, 24. Entonces, por favor, hagan lo mejor que puedan. Profesor Oscar, no tengo Excel. Pues lo hace en el cuaderno, haga la cuadrícula y escribe en las celdas las fórmulas y no hay ningún tipo de problema. Ya voy a guardar mi archivo, le voy a decir guardar como. Lo voy a guardar en equipo, en documentos. Lo voy a guardar en cuadros y le voy a decir, por ejemplo, no sé, clases del segundo semestre, puede ser del superación o del HPU y le digo entonces en análisis, mantenimiento, permítanme, en libros, no, del superación, laboratorio de informática 2. Entonces, el libro, y este es un error muy común, el documento que se almacena no es una hoja de cálculo, es un libro de cálculo electrónico. Eso es lo que fabrica Excel. Dentro de él hay varias hojas de cálculo. Entonces, entendamos, el documento de Excel se llama libro. Donde trabajo yo se llama hoja de cálculo. Al conjunto de hojas se le llama libro. Vamos a ver entonces, y esto es muy importante, la extensión. Los libros de Excel son extensión XLSX, ¿ok? Las versiones nuevas. Las versiones más viejas todavía solo son XLS. Las nuevas le agregaron una X más. Entonces, esto es lo que deben de trabajar ustedes, ya sea en el cuaderno o sea en el programa. Hacen lo mejor que puedan en la gráfica, lo dibujan, lo colorean. Si tienen computadora, lo hacen en la computadora, le hacen lo mejor que puedan con los formatos, hacen las orillas de las celdas, que son los bordes,
y las fórmulas, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces a mí en la plataforma lo que me van a subir es una foto de esa factura con sus fórmulas, donde lleva cada celda fórmulas, cada fórmula. Eso es lo que necesito en el trabajo. Les agradezco mucho su atención, espero pues puedan desarrollarlo de forma correcta y nos estamos comunicando más adelante.